Bueno, en la clase anterior habíamos hablado del delito de difamación y entre otras cosas yo había dicho que el delito de difamación consistía en imputarle a una persona un hecho en particular capaz de exponerlo al desprecio o al odio público o que fuese ofensivo a su honor o a su reputación. La regla general es que este delito se consuma, se perfeccione una vez que yo impute el hecho en particular a la persona. Había dicho también en la clase anterior que se trata de un delito de mera actividad, de un delito de mera conducta. Ahora, independientemente que el delito de difamación se hubiese ya consumado, materializado, cualquiera podría preguntarse, bueno, pero un momento, y si lo que yo le imputé, por ejemplo, el autor del delito podría decir, bueno, pero si lo que yo le imputé es verdad, ¿por qué se me va a castigar? Bueno, se te va a castigar independientemente de lo que tú hayas dicho sea verdad, porque prepondera el honor, la reputación de las personas. Oye, pero no se me puede permitir demostrar la verdad porque es que puede ser algo que tenga importancia. Bueno, en virtud de eso, de un argumento como este, que de manera hipotética lo estoy haciendo, es que se ha creado la figura de la exceptio veritatis, que la mencioné también en la clase anterior. La exceptio veritatis es la llamada excepción de la verdad. ¿En qué consiste esta excepción? ¿Cómo yo me puedo excepcionar de responsabilidad a los fines es decir, en cuanto, perdón, en cuanto al delito de difamación? O sea, ¿cómo a los fines de quedar exento, eximido de responsabilidad penal, yo puedo demostrar la verdad en el proceso penal que me lleven a cabo a mí como imputado, como acusado? Porque, claro, esto que estoy hablando de la excepción de verdad presupone un proceso penal que se haya iniciado en contra de aquella persona que se le atribuye o que se le ha atribuido el delito de difamación. O sea, si yo, por ejemplo, le digo que alguien, que X persona es un corrupto, que es un ladrón, porque me robó X dinero en tal momento, y lo digo comunicándome con varias personas juntas o separadas, pues entonces, bueno, a mí se me iniciará un proceso penal por el delito de difamación. Claro, la pregunta es, bueno, pero yo puedo demostrar que él me lo robó, porque si lo demuestro se me podría castigar. O sea, es la pregunta que podría hacer cualquiera. ¿Se me va a castigar a mí igualmente, aunque yo demuestre que realmente es un ladrón que me robó ese dinero? Pues fíjense, tal como lo he dicho en la clase anterior, pues sí, se me castigará, es decir, yo habré cometido el delito de difamación independientemente que pueda demostrar el hecho, que pueda demostrar que el hecho queda atribuido, salvo que se trate de uno de los casos excepcionales que contempla el Código en su artículo 443, el Código Penal en su artículo 43, que son los llamados casos de exceptio veritatis o de la excepción de la verdad. Es decir, son casos en los cuales yo, imputado por el delito de difamación, puedo excepcionarme, poder introducir una excepción y decir, mira, en este caso en particular, yo puedo demostrar la verdad de aquello que le atribuí. Y claro, en el caso de que yo demostrase realmente de manera fehaciente, es decir, que el juez, aplicando las reglas de la sana crítica, es decir, las reglas de la lógica, las reglas de la experiencia, llegara a la convicción de que lo que yo dije, lo que yo le imputé al sujeto era verdad, pues entonces en ese caso, a mí como imputado, como imputado del delito de difamación, se me eximirá de responsabilidad penal. Eso sería el efecto, ¿no?, del exceptio veritatis. Si yo introduzco la excepción de verdad en el proceso penal que se lleva en mi contra, pues entonces en ese caso a mí se me eximirá de responsabilidad penal, claro, siempre y cuando yo logre demostrar la verdad de aquello que yo le había imputado a la persona. Pero la regla general, insisto, la regla general es que yo no pueda demostrar y que por lo tanto, o sea, sea independientemente de que yo pudiera, inclusive que me permitieran ilícitamente demostrar en el proceso, en el juicio, que era verdad lo que yo estaba atribuyendo, eso no me eximirá a mí de responsabilidad penal por el delito de difamación, salvo excepción los casos del exceptio veritatis que están, como les dije, previstos en el artículo 443. Entonces,
aunque sea verdad el hecho difamatorio, pues habrá difamación, salvo en las hipótesis de la exceptio veritatis. Esta exceptio veritatis, por cierto, o excepción de la verdad, tiene un efecto eximente, pero no justificante. Eso quiero destacarlo. ¿Qué significa esto? Que en estos casos no es que será lícita la conducta de la persona, sino que el legislador exime de responsabilidad, exime de pena, pero todo parece indicar que el delito se mantiene en todos sus elementos. Es decir, aquí no estamos hablando de un permiso legal, de una causa de justificación, ni tampoco de una causa de inculpabilidad. Es decir, la naturaleza jurídica de este exceptio veritatis, todo parece indicar que se trata de una excusa absolutoria, es decir, que exime únicamente de la pena y claro, la persona no tendrá que evidentemente responsabilidad penal, pero podría eventualmente haber otro tipo de responsabilidad, entendiendo de que el injusto se mantiene, es decir, que el comportamiento sigue siendo un comportamiento típico y antijurídico, y al ser antijurídico, bueno, pues eso significa que será contrario a derecho, o que se considera contrario a derecho, en otras ramas del ordenamiento, no en la rama penal, no tendrá responsabilidad, no generará responsabilidad en la rama penal, pero sí podría generar responsabilidad en otras ramas, por ejemplo, en el derecho civil. ¿Cuáles son estos casos en los que podría eximirse de pena en razón de la exceptio veritatis? ¿Cuáles son los casos de exceptio veritatis? Estos casos están mencionados en el artículo 443. Primer caso, cuando la persona ofendida es un funcionario público, siempre que el hecho que se le haya imputado, es decir, que el imputado, que aquel que lo difamó le hubiese atribuido, se relacione con el ejercicio de su ministerio, salvo, sin embargo, las disposiciones de los artículos 222 y 226. En el artículo 222 y en el artículo 226 se consagra en el 222 el delito de ultraje a funcionarios públicos, y en el 226 una exención también o una prohibición de la prueba de la verdad en los casos de ultraje a un funcionario público, o sea, de la fuerza pública, o sea, un miembro de la Asamblea Nacional. Esos casos excluyen entonces la aplicación del 443. O sea, son casos que no aplica, en los que no se va a aplicar esta exención de responsabilidad por la prueba de la verdad. Es decir, porque en aquellos casos se prohíbe también probar la verdad de manera general, y no se establece esta excepción. Entonces, volviendo a este punto, bueno, el primer caso de exceptio veritatis es cuando la persona ofendida es un funcionario público y se trata pues de un hecho que tiene que ver con las funciones, con la actividad que realiza ese funcionario como funcionario que es. A eso es lo que se refiere a la ley cuando se habla de hechos que el hecho debe relacionarse con el ejercicio de su ministerio. Aquí, claro, el problema es que, ¿por qué se establece esta excepción? Oye, porque el problema está en que al ser un funcionario público está en juego un bien jurídico de suma importancia, que es la administración pública, la administración del Estado, las funciones de los ministerios, de los órganos del Estado en general, salvo la administración, bueno, para los que no incluimos aquí la administración de justicia, salvo la administración de justicia, que sería pues otro bien jurídico. Pero aquí, entonces, insisto, se encuentra en juego el bien jurídico de la administración pública, y bueno, y también uno podría decir de la administración de justicia, porque si es un funcionario un funcionario de la rama judicial, pues también podría verse afectado por una imputación de un determinado hecho y que tenga que ver con, ¿no?, que tú vendiste una sentencia, y bueno, y por esa razón se decida ese funcionario ejercer una acción penal por delito de difamación contra X persona. Ahora, por el hecho de ser funcionario,
y que está el interés público en saber si realmente fue un corrupto o no fue corrupto, si hizo si hizo aquello que se le atribuyó o no lo hizo realmente, es que se prevé, bueno, la posibilidad de probar en estos casos la verdad. Bueno, y en el caso, y en la hipótesis o en el supuesto de que se pueda demostrar la verdad, aquel que hizo la atribución, que hizo la imputación, bueno, como he venido diciendo, quedará exento de responsabilidad penal. Mire, el segundo caso de exceptio veritatis es cuando el hecho imputado, o cuando por el hecho imputado se iniciare o hubiese un juicio pendiente contra el difamado. Bueno, aquí también es un problema de interés público. Oye, si se trata de un hecho que tuvo la trascendencia como para que a una persona le iniciaran un procedimiento, ya sea penal, civil, administrativo, de cualquier índole, o estuviese pendiente en contra de él un juicio, o sea cual sea la naturaleza de ese juicio, oye, si tiene el hecho tiene esa trascendencia, oye, bueno, pues debe permitírsele a aquel que atribuyó, que imputó ese hecho, que demuestre, y en el caso que demuestre, que logre demostrarlo, aunque eso no va a prejuzgar sobre la responsabilidad penal que pudiera tener, o de algún tipo que pudiera tener el sujeto en ese otro procedimiento, esa demostración que haga, oye, que podría eventualmente podría generar responsabilidad para el acusador, pues mira, eso debería tenerse en cuenta, es lo que considera el legislador, a los fines de eximirlo de responsabilidad penal, porque sería como incoherente que a él se le castigue por difamación cuando dijo la verdad de una persona y esa persona se le hizo un juicio y realmente se demostró eso al tener, bueno, claro, se trata de un hecho que debe tener la trascendencia como para que se iniciase un juicio o estuviese un juicio pendiente, para decir pendiente, pero pendiente en realidad, no pendiente de manera genérica, sino pendiente en realidad de que se vaya a llevar a cabo en razón del hecho imputado. Entonces, por esa razón, en estas hipótesis también se permite la prueba de la verdad. Y el tercer caso es cuando el querellante solicite formalmente que en la sentencia se pronuncie también sobre la verdad o falsedad del hecho difamatorio. Mire, esto del querellante se entiende en el sentido siguiente. Si a mí, por ejemplo, alguien me imputa o me atribuye un hecho que sea capaz de exponerme al desprecio o al odio público o que fuese ofensivo a mi honor o mi reputación, bueno, yo para hacer responsable a esa persona del delito de difamación, yo tendría que querellarme en su contra, yo tendría que introducir una querella. Una querella es como una demanda particular, una demanda penal contra esa persona. Esto significaría iniciar un proceso penal, un procedimiento que está previsto en el Código Orgánico Procesal Penal dentro del título correspondiente a los procedimientos especiales. Entonces esa querella, una vez que sea admitida, me daría a mí la condición que se menciona acá, que es la condición de querellante. Y claro, ¿cuándo se admitiría la prueba de la verdad? Una vez que yo me he querellado y se me ha admitido la condición de querellante contra una persona y a esa persona sería el imputado en este proceso penal. ¿Cuándo se le permitiría al imputado la demostración de la verdad? Ya he dicho los otros casos, pero en este caso en particular sería una hipótesis en la cual yo mismo como querellante le diría al juez: mire, señor juez, yo quiero que usted se pronuncie. Yo quiero que usted se pronuncie al final del este procedimiento sobre si era verdad aquello que me atribuyó, ¿es verdad o era mentira aquello que me atribuyó? Pues yo quiero que mi honor, mi reputación quede limpia, lo más limpia posible, una vez que se lleva a cabo este procedimiento, que no queden dudas sobre mi honor, sobre mi reputación. Bueno, no tengo que decirle eso específicamente, pero es el sentido que tiene esta solicitud que podría yo hacerle al juez. Es decir, decirle al juez: bueno, yo quiero que usted se pronuncie sobre la verdad o no del hecho que me imputaron. Y claro, entonces si el juez ha de pronunciarse sobre la verdad o la falsedad del hecho atribuido, claro, debe permitírsele al imputado, bueno,
demostrar la verdad, o sea, es decir, de promover y evacuar pruebas a los fines de demostrar que yo realicé o dejé de realizar un determinado hecho que era capaz de exponerme al desprecio o al odio público. No siendo estos casos, debo insistirlo, no siendo ninguno de estos tres casos que he mencionado, es que de acuerdo al texto del artículo 443, ni siquiera ha de admitirse al imputado algún tipo de prueba, o sea, que promueva algún tipo de prueba que pueda de alguna manera darle soporte a aquello que me había imputado o que me había atribuido. Por eso es que el artículo 443 es muy claro cuando dice que al individuo culpado del delito de difamación, es decir, al imputado, no se le permitirá prueba de la verdad o notoriedad del hecho. O sea, es decir, que si el imputado promoviese pruebas en el sentido de demostrar aquello que me atribuyó, pues entonces en ese caso esas pruebas, de acuerdo al 443, deberían declararse inadmisibles. Bueno, la última parte del 443 lo que señala es que si la verdad del hecho se probare o si la persona difamada quedare por causa de la difamación condenada por este hecho, el autor de la difamación estará exento de pena, salvo el caso de que los medios empleados constituyesen por sí mismo el delito previsto en el artículo que sigue. ¿Cuál es el delito previsto en el artículo que sigue? El delito de injurias. Ahora, pero entonces, ¿cuál es el efecto? Antes de hablar del delito de injurias, ¿cuál es el efecto del exceptio veritatis? Bueno, que si hay prueba de la verdad, esto ya lo he dicho, la persona quedará exenta de responsabilidad penal. Pero también, fíjense, si la persona, fíjate, aquí lo voy a leer, lo voy a releer, si la persona difamada quedare por causa de la difamación condenada por este hecho, el autor de la difamación estará exento de pena. Es decir, que en el caso particular de que haya una condenatoria en el proceso penal que se hubiera llevado a cabo, o sea, el procedimiento que se hubiera iniciado, que estuviera pendiente por el hecho difamatorio, pues entonces en ese caso la persona quedaría exenta de pena, porque sería incoherente que si resulta que al final los condenaron por el delito que yo le atribuí, si yo le atribuí algún delito, o sea, el hecho que le imputé era un hecho constitutivo de delito y por eso le iniciaron un procedimiento y lo condenaron por ese hecho, entonces a mí se me venga a castigar como por difamador cuando realmente había dicho la verdad, siendo que se trata de uno de los casos, bueno, del exceptio veritatis que se prevé precisamente que se podrá demostrar la verdad del hecho difamado. O sea, en otras palabras, esto que estoy señalando tiene que ver con el numeral segundo. Dice, cuando que por el hecho imputado se iniciare o hubiere juicio pendiente contra el difamado. Si fuese un juicio penal y entonces al difamado lo condenan por ese hecho, pues entonces al difamador habría que eximirlo de responsabilidad penal aplicando este artículo 443. Y fíjense que digo el difamador porque la persona sigue siendo un difamador. Es decir, a pesar de todo, el delito de difamación existe. Lo que pasa es que el legislador, por motivos de política criminal, decide eximir de responsabilidad penal en estas hipótesis. Entonces, en conclusión, por la exceptio veritatis, ya sea porque se pruebe la verdad en el proceso penal por difamación o porque se condene a la persona en el proceso penal que se le hubiese iniciado en virtud o con razón o por motivo del acto, del hecho difamatorio, pues entonces en ambos casos, si a la persona se le condenó o se probó la verdad en el propio proceso penal, pues la persona, es decir, el difamador quedará exento de pena. El difamador quedará exento de pena porque, insisto, esto es una excusa absolutoria. Al ser una excusa absolutoria, solamente favorece a aquel que demostró la verdad, a aquella persona que demostró la verdad. Y claro, no se comunicaría, en principio, este efecto eximente a los partícipes que no hubieran también demostrado la verdad del hecho difamatorio. Esto sería entonces, bueno, las consecuencias del exceptio veritatis de acuerdo al numeral cuarto
perdón, al último aparte, al único aparte, no al numeral cuarto, al único aparte del artículo 443. El delito de injuria, como lo mencioné, consiste en una ofensa genérica. Este delito de injuria se encuentra previsto en el artículo 444 del Código Penal. Dice este artículo: todo individuo que en comunicación con varias personas, juntas o separadas, hubiera ofendido de alguna manera el honor, la reputación o el decoro de alguna persona, será castigado. Fíjense que el legislador aquí no distingue si es por acción, si es por omisión. O sea, lo importante es que de alguna forma, cualquiera que hubiera sido la misma, él se hubiese ofendido a la persona de que se trate, a la víctima del hecho. Es decir, que puede ser mediante palabras, puede ser mediante escritos, mediante gestos. Quizás a lo mejor pueda dudarse un poco si por omisión realmente se puede cometer este hecho. Bueno, pero yo creo que esto va a depender de que se tenga o de que el autor tenga en un determinado momento o se encuentre en una situación de garante en un determinado momento, que es decir, que dependiendo de ello podría lo que deje de hacer constituir una ofensa. No sé, por ejemplo, el presidente de la República tiene, pues, es él tiene una serie de deberes de protocolo con relación a otros jefes de Estado. Entonces, por ejemplo, si él decide no darle la mano a otro presidente, a otro jefe de Estado, ese no darle la mano como señal de asco, no sé, por motivos que sea, eso puede ser pues una injuria por omisión, por no haberle dado la mano. O sea, se me ocurren casos así. Yo creo, o sea, yo parto de la base de que desde el punto de vista jurídico, todo delito de acción puede realizarse por omisión, siempre que haya o que exista un deber de garante y una situación de peligro o de riesgo para el bien jurídico que haga necesaria la acción, una determinada acción positiva por parte del autor del hecho, por parte del garante. Entonces, si se cumplen esas condiciones, yo no veo por qué no podría darse en un caso como el que he mencionado u otro parecido, un delito de injuria por la vía de la omisión. Entonces, el delito, repito, de acuerdo al artículo 444, consiste pues en de cualquier manera ofender a una persona. Ahora, si esas ofensas se hacen por escrito, con los medios que ya he mencionado en cuanto a la difamación, eso tendrá o generará una mayor responsabilidad penal. Es decir, constituye una agravante responsabilidad cuando la injuria se realice por medio de escritos, dibujos, imágenes, etc. Una particularidad que tiene el delito de injuria y que permite diferenciarlo también, bueno, además de lo que ya he mencionado con el delito de difamación, es que si bien, por lo menos en la figura básica, se requiere que el hecho se realice en comunicación con varias personas juntas o separadas, en eso coincide con el delito de difamación, el primera parte del 444 prevé una hipótesis que modifica un poco estas condiciones. Vamos a leerlo, dice: si el hecho de la injuria se ha cometido en presencia del ofendido, aunque esté solo o por medio de algún escrito, bueno, esto ya es otra cosa, que se le hubiese dirigido o en lugar público, la pena podrá elevarse a una tercera parte. O sea, fíjense que este delito podría cometerse en contra del ofendido aunque esté solo. Es decir, si se hace en su presencia, aunque esté solo, allí de todas maneras habría responsabilidad, es decir, que no tendría que ejecutarse el hecho en comunicación con varias personas en todos los casos, sino que también podría ser única y exclusivamente en la presencia del ofendido. Es decir, y en estos casos, al igual que cuando se realiza el hecho por escrito, habría un incremento de la responsabilidad penal. Fíjense, en el caso de que, además de que se hubiese, por ejemplo, realizado en presencia del ofendido o por medio de escritos que se hubieran dirigido a él o en un lugar público, se dice que se podrá elevar la pena también
si con la presencia del ofendido concurriera la publicidad, o sea, si hubiera un concurso entre la presencia del ofendido y la publicidad del hecho, entonces la pena se elevaría mucho más. O sea, hay un agravante, o sea, un agravante mucho mayor cuando se conjuga la presencia del ofendido con la publicidad del hecho. Bueno, y en el última parte de este artículo 444 está lo que he mencionado. Si el hecho se ha cometido haciendo uso de los medios indicados en la primera parte del 442, bueno, la pena de prisión aumentará. Esos medios que se indican en la primera parte del 442 es por medio de documento público o con escritos o dibujos divulgados o expuestos al público o con otros medios de publicidad. Entonces, en esos casos, pues la pena por el delito de injurias se incrementará también mucho más que inclusive que en la hipótesis anterior. En el artículo 445 se dice lo siguiente, también es importante destacarlo: cuando el delito previsto, el delito en el artículo precedente, es decir, el delito de injuria, se haya cometido contra alguna persona legítimamente encargada de algún servicio público en su presencia y por razón de dicho servicio, al culpable será castigado con arresto, bueno, aquí dice tal, y si hay publicidad, la prisión por imponerse de tantos a tanto tiempo. ¿Por qué este incremento de responsabilidad penal? Bueno, porque aquí también hay una protección a la administración pública. O sea, se protege la actividad que lleva a cabo el funcionario y si aquello es decir, lo que motiva la injuria, la ofensa, es la forma en que él está desempeñando su función, que es una función pública, pues entonces en esos casos, como protección, insisto, como protección, no solamente al honor, a la reputación del funcionario, sino también, es decir, como protección a la administración pública, o se establece un incremento de responsabilidad penal en estas hipótesis. En el artículo 446 se establece, en cambio, una atenuante. A diferencia de los casos anteriores, se prevé una atenuante. Este atenuante opera tanto para el delito de difamación como para el delito de injuria. ¿En qué consiste esta atenuante de responsabilidad penal? Bueno, vamos a leerla. Dice: cuando en los casos previstos en los dos artículos precedentes el ofendido haya sido la causa determinante e injusta del hecho, esto no opera en cuanto a la difamación, sino únicamente en cuanto a la injuria. O sea, cuando en los casos previstos en los dos artículos, en el 445 y 444, disculpen, ahí tuve un lapsus, cuando en los casos previstos en los artículos precedentes el ofendido haya sido la causa determinante e injusta del hecho, la pena se reducirá en la proporción de 1 a 2/3 partes. O sea, se atenúa la pena cuando haya dado motivo, cuando aplicando la regla de equivalencia, es decir, la teoría de equivalencia de condiciones, o sea, cuando quien haya dado motivo, quien haya sido, o sea, cuando se pueda atribuir desde un punto de vista natural y también desde un punto de vista jurídico a la propia víctima el hecho de la injuria, pues en esos casos se atenuará. No se exime de responsabilidad penal. No, si uno aplicase aquí, claro, los criterios de imputación objetiva, podría decir, bueno, pero es que esto sería, pues, si la víctima es la que propicia esto, eso, es decir, le propicia el hecho, propicia el daño a un bien jurídico personal, pues mira, debería, es decir, aplicando el principio de la competencia de la víctima, atribuírsele a la víctima el resultado y no atribuírsele al difamador. Sin embargo, bueno, aquí el legislador expresamente no señala que se exima de responsabilidad penal, sino lo que establece es una atenuación de la responsabilidad. Ahora, si las ofensas fuesen recíprocas, que es otro caso, si por eso si dos personas se injurian, pues entonces en ese caso no es que haya legítima defensa. Fíjense algo importante: no es que si alguien me ofende a mí, yo me defiendo al ofenderlo también, y que por eso mi conducta estaría justificada por la legítima defensa. Si en delitos contra el honor es difícil, no imposible, aceptar la legítima defensa. ¿Por qué? Bueno, porque cuando yo, por ejemplo, injurio a una persona verbalmente,
ya el daño al honor se produjo con la injuria, o sea, con el hecho mismo de las palabras que yo estoy diciendo en su contra. Ya en ese momento el delito está consumado. Entonces, recuerden que la legítima defensa es para impedir o repeler un ataque que, es decir, uno impide un ataque que no ha comenzado y uno repele un ataque que se mantiene en progreso y que uno, bueno, está reaccionando contra él, pero es decir, la agresión todavía se está manteniendo. Eso no ocurre, por ejemplo, en un caso como este, con un caso de la injuria, no ocurre ¿por qué? Porque cuando yo a la persona la ofendo, le digo una cosa, tú eres eres un ladrón, eres un sinvergüenza, etcétera, etcétera. Cuando yo digo eso allí ya se produce el daño, y no es algo que se repela, o sea, es decir, no es algo que se repela porque la agresión ya ha concluido. En ese momento ya la agresión concluyó. Y cuando el otro viene y me insulta a mí, o realiza cualquier otro acto, puede ser una cachetada, etcétera, etcétera. Claro que ya nos salimos aquí un poco del delito del delito de injuria, podemos estar entrando en el delito de lesiones, pero cuando realiza ese hecho reaccionando en mi contra, pues eso sería como una especie de venganza. Es decir, porque ya la agresión habría concluido. Y dirán, no, pero es que me voy a agredir otra vez. No, bueno, pero es decir, si en el caso esto no está demostrado, pues realmente lo que te dijo fue eso, y tú agarraste y lo insultaste, fueron recíprocas las ofensas, pues realmente no se podría hablar en el sentido estricto de la palabra de una legítima defensa. Y por eso aquí el legislador señala de manera expresa que si las ofensas fueran recíprocas, el juez podrá, según las circunstancias, declarar a las partes o algunas de ellas exentas de toda pena. Podrá, pero fíjate, no está obligado, no está obligado, precisamente por esto que digo, que es decir, admitir en un caso o señalar que en un caso como este hay una legítima defensa es muy, pero muy difícil, sobre todo porque son delitos que son de mera actividad, que apenas se realiza la actividad se produce y son unisubsistentes. Porque estamos hablando de una injuria verbal, estamos hablando de un delito unisubsistente que no puede fraccionarse, o que generalmente cuando es por el medio verbal no se puede fraccionar el iter criminis en distintos actos con relevancia jurídica. Entonces, al ser así, pues es decir, el delito se vería consumado, perfecto, una vez cuando yo digo lo que dije contra la persona, y ya, es decir, la reacción de ella no sería un repeler, como dije con anterioridad, sino sería pues como una forma de venganza. Sin embargo, bueno, aquí el legislador trata de que el juez, si bien no aprecie una legítima defensa, el juez, teniendo en cuenta considerando las circunstancias del caso concreto, bueno, determinando, bueno, quién fue el que ofendió principalmente, etcétera, etcétera, o quién fue el que comenzó el problema, o quién tenía razón, o quién no tenía razón, teniendo en cuenta, bueno, haciendo las consideraciones que tenga que hacer en el caso concreto, pues él podría eximir a una de las partes, o no eximir a ninguno y castigarlos a los dos por el delito de difamación, porque los dos del delito de injuria, porque los dos estarían cometiendo el delito de injuria. Y bueno, el último aparte del 446 dice que no será punible el que haya sido impulsado al delito por violencias ejecutadas contra su persona. Esto es una forma, o sea, aquí el legislador lo que hace es consagrar como una especie de no exigibilidad a otra conducta. Aquí yo creo que estaríamos en presencia de una causa de inculpabilidad, solamente que el legislador la ha estatuido ya como una causa, como un eximente, ya de manera directa o expresamente la ha señalado. Oye, si a mí me están ejerciendo violencia y yo por la violencia que me están ejerciendo puede ser legítima o ilegítima, porque aquí no lo aclara. No, fíjese, cuando se comete el delito impulsado al delito por violencia ejecutada, no distingue, como había dicho, cómo fue la violencia. O sea, no se le puede exigir a una persona que está siendo víctima de la violencia que actúe de una manera distinta. O sea, cualquiera en las mismas condiciones podría
es decir, ofender o realizar, es decir, acciones que puedan conducir a la ofensa o ofender a aquella persona que está ejerciendo contra uno violencia. Entonces, siendo de esa manera, el legislador pues lo que está dando a entender es, oye, mira, yo entiendo, yo comprendo que en condiciones como esta, que la persona está siendo víctima de la violencia, o víctima, sí, de violencia contra ella pueda, bueno, puede salirse de alguna palabrota, puede haber dicho pues alguna, o haber dicho o hecho algo que pudiera ofender a aquella persona que está ejerciendo contra ella violencia, aunque esa violencia fuera una violencia legítima, ¿no? Dependiendo, claro, en ciertos casos es posible que por ejemplo, funcionarios pueden ejercer una violencia legítimamente en contra de una persona, o un particular puede también ejercer una violencia legítima y claro, como consecuencia de ella, de esa violencia, la persona o una persona haya hecho alguna ofensa o haya dicho o hecho una conducta, una acción que pudiera representar una ofensa contra aquella persona que ejerció la violencia. O sea, esto es como una no exigibilidad de otro comportamiento y bueno, se entiende que exima de responsabilidad penal. En el artículo 447 se prevé también un eximente de responsabilidad. Ese eximente consiste en lo siguiente. Dice, no producirán acción las ofensas contenidas en los escritos presentados por las partes o sus representantes o en los discursos pronunciados por ellos en estrados ante el juez durante el curso de un juicio, pero independientemente de la aplicación de las disposiciones disciplinarias del caso que impondrá el tribunal, aquella autoridad podrá disponer la supresión total o parcial de las especies difamatorias y si la persona ofendida la pidiere, podrá también acordarla prudentemente una reparación pecuniaria al pronunciarse sobre la causa. Bueno, en pocas palabras, pues se exime de responsabilidad a los abogados y a las partes que en sus escritos ante el tribunal o en un discurso en una audiencia, por ejemplo los juicios laborales y los juicios penales son juicios orales. Durante una audiencia, en un discurso, se puede ver que se diga algo que pueda constituir una difamación o que pudiera constituir una injuria, eso quedaría exento de responsabilidad penal. Precisamente, pudiera entenderse que aquí el legislador toma en consideración la circunstancia del hecho, la circunstancia de ser parte en el proceso, de tener un interés en el proceso, para que ese interés se materialice, se concrete. También aquí por el medio puede encontrarse también el hecho de que el abogado está ejerciendo el rol que tiene como profesional. Es decir, aquí hay una serie pues de elementos que conducen desde el punto de vista político criminal a que el legislador entienda que en estos casos no habrá acción penal, es decir, no se podrá ejercer la acción penal por el delito de difamación o por el delito de injurias. Es decir, que aquí en estas hipótesis no es que se exima, o sea, es decir, no es que se exima en el sentido de que pueda una persona iniciársele un proceso y al final absolvérsele porque actuó con una causa de justificación o con una causa de inculpabilidad. No, sino que aquí el legislador ni siquiera otorga la acción penal. Es decir, que no se podrá, no se podrá admitir la querella en contra del abogado o en contra de la persona que haya durante un proceso X haya emitido especies difamatorias o injuriantes en contra de la contraparte. Sin embargo, en esas hipótesis, es decir, el juez podría acordar una reparación pecuniaria para la víctima del hecho, pero el juez que está conociendo de la causa en la cual hubo el discurso o se introdujo el escrito difamatorio, etcétera, etcétera. Bueno, para terminar, solamente quiero decir quiero insistir en que los delitos de difamación, así como también el delito de injuria, o sea, el delito de difamación y el delito de injuria, son delitos de acción privada,
o sea, que requieren pues una querella, una acusación particular, por parte pues del ofendido, y que sin esa acusación particular no podría llevarse a cabo el procedimiento, que es un procedimiento especial, no es el procedimiento ordinario para los delitos de acción pública, sino que un procedimiento especial, el procedimiento para delitos de acción privada, que este procedimiento tiene que irse por acusación. No, es decir, en el sentido, fíjense, técnico de la palabra, cuando se trata de un delito de acción privada, es decir, no se contempla en el código, en el procedimiento especial, la querella. La querella más bien sería una forma de iniciar el proceso penal en un delito de acción pública. Esto es importante destacarlo, la querella es la forma de iniciar el proceso penal o de hacerse parte en el proceso penal por parte de la víctima, cuando se trata de un delito de acción pública. Y la querella debe introducirse ante un tribunal de control, y una vez que ha sido admitida, pasa a ser parte del proceso, la víctima, pero ya formalmente hablando, o sea, la víctima siempre es parte, puede intervenir en el proceso, pero no tiene las mismas, quizás las mismas condiciones o las mismas facultades que podría tener habiéndose querellado o habiendo introducido una acusación particular en un delito de acción pública. Ahora, cuando se trata de un delito de acción privada, la ley no habla de querella, sino habla de acusación privada. En estos casos es igual, de todas maneras. Antiguamente se hablaba de querella en los delitos de acción privada, pero ahora se habla de acusación particular, pero los efectos jurídicos es lo mismo la querella que lo que llamamos una acusación particular. Son delitos, en todo caso, estos delitos requieren un poder especial, requieren un abogado que introduzca pues como una demanda en contra de la persona, y se lleva a cabo un procedimiento. En este procedimiento especial podrá haber una fase en la cual el acusador privado pueda solicitar auxilio judicial para recabar pruebas, etcétera, etcétera. Se fija una audiencia para tratar de llegar a una conciliación en este caso con el difamador. Si no se llega a un acuerdo, y ya en esa audiencia, si no recuerdo mal, también se promoverán las pruebas, si no se llega al acuerdo, y se admitirán las pruebas también allí, y se irá directamente, sin intervención del Ministerio Público, se irá directamente al juicio oral y público, en el cual el juez tomará la decisión acerca de si existe o no existe en el caso concreto el delito de difamación o el delito de injuria. Estos delitos tienen unos lapsos de prescripción mucho más breves que los delitos, es decir, que se sustraen a los lapsos de prescripción previstos para los delitos en general. Esto está en el artículo 450, que dice que la acción penal para el enjuiciamiento de los delitos previstos en el presente capítulo prescribirá por 1 año en los casos al que se refiere el artículo 442, es decir, el delito de difamación, y por 6 meses en los casos en que se especifican en los artículos 444 y 445, 444 y 445. Y te dice aquí que cualquier actuación de la víctima en el proceso interrumpirá la prescripción. El último punto, ya con esto terminamos el tema de la difamación y de la injuria, tiene que ver con algo que había dicho en la clase anterior, sobre si se puede cometer el delito en contra de una persona que haya fallecido, que una persona que esté muerta. Fíjense, el derecho al honor, es un derecho individual, es un derecho humano, y ese derecho se mantiene mientras uno está con vida, igual que el derecho a la vida. O sea, yo mientras que estoy con vida, tengo integridad personal, tengo vida, tengo honor, tengo reputación, etcétera, etcétera. Pero una vez que estoy muerto, pues esos derechos conmigo desaparecen. Entonces, en principio, uno podría decir, mira, no podría cometerse el delito de difamación o de injuria,
contra una persona que ya esté fallecida, que haya muerto. A menos, claro, que yo pensaba que estuviera viva y entonces pudiera hacer una tentativa inidónea, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí el legislador señala expresamente o trata de regular este caso de manera particular y dice acá, primero, los delitos previstos en el presente capítulo 449 no podrán ser enjuiciados sino por acusación de la parte agraviada o de sus representantes legales. O sea, no se habla de querella, sino que aquí habla de acusación, ¿no? Si ésta muere, o sea, si la persona agraviada muere antes de hacer uso de su acción, o si los delitos se han cometido contra la memoria de una persona muerta, la acusación o querella puede promoverse por el cónyuge, los ascendientes, los descendientes, los hermanos, hermanas, sobrinos, los afines de línea recta y por los herederos inmediatos. Es decir, en estos casos, cuando se trata de una persona que ya ha fallecido, el legislador protege la honra, protege la memoria, no la honra, la memoria de esa persona, y la acción penal podrán ejercerla sus herederos, pues sus familiares, sus herederos. Se podrán preguntar, eso que hablé de la tentativa inidónea. Mira, si usted trata de matar a un muerto, saliéndome un poco del tema, se trata de matar a un muerto y usted pensaba que estaba vivo, mira, lo que dice la doctrina en la actualidad, las posiciones más antiguas que decían que eso es un delito imposible, que eso no se puede castigar, lo que se dice en la actualidad, la conclusión a la que llegan, pues, de manera prácticamente unánime la doctrina en la actualidad es que en un caso como eso tiene que castigarse, pero no como delito consumado porque la persona no está viva, sino que se le trataría de una tentativa inidónea que se castigaría pues como tentativa, en tu caso como delito frustrado. Esto puede generar, claro, inconvenientes en un código penal como el venezolano, que pareciera pues un código de corte objetivista, porque habla de medios idóneos para la tentativa, de que la tentativa tiene que ser con medios idóneos. Entonces eso puede conducir a pensar de que si el medio es inidóneo, no habría tentativa, y es equiparable al medio inidóneo que no exista el objeto material del delito. Sin embargo, yo he sido de la opinión siempre que los códigos penales no es que sean objetivistas, subjetivistas, sino que, van a hacer lo que la doctrina o la jurisprudencia hagan con ellos. Y en este caso, yo creo que cuando se habla aquí de idoneidad, de medios idóneos, esa idoneidad, puede interpretarse tanto objetivamente como subjetivamente. Y si la interpretamos subjetivamente, se abre el camino para castigar por tentativa inidónea cuando una persona utilizase un medio que él consideraba idóneo, pero que el medio era objetivamente inidóneo, o cuando la persona realizase la acción contra un objeto material, por ejemplo, la persona que está, la víctima, que piensa que es una persona que está viva, contra un objeto material inexistente, pensando que el objeto de la acción existía. O sea, yo pensaba que esta persona estaba viva y le disparé creyendo que estaba viva y resulta que estaba muerta. Eso es pues una tentativa inidónea, y la tentativa inidónea, pues hay un quebrantamiento de la norma. O sea, si la norma me dice no mates, yo realicé una acción tendiente a matar y no lo conseguí, por una circunstancia independiente de mi voluntad, que la persona había ya muerto con anterioridad. Claro, usted dirá, profesor, pero autores como Arteaga hablan de delito imposible. Sí, autores como Arteaga y otros también, pero son posiciones, que en la actualidad se consideran superadas, se consideran de que realmente es una conducta desvaliosa, una conducta antijurídica el tratar el quebrantar la norma, porque las normas prohíben acciones, las normas no prohíben resultados. Y si usted realiza una acción que ya quebranta el imperativo, el mandato o la prohibición, pues pareciera que no hay obstáculos para decir que su conducta es ilícita y que debe ser castigada, independientemente, claro, no como delito consumado, porque la persona no estaba viva, pero sí como una tentativa de ese hecho. Ahora, con relación a esto yo no me lo había planteado realmente, pero con relación a esto de la injuria, claro, podía plantearse también el mismo problema. Dice, pero si yo dirigí mi acción contra una persona pensando que estaba viva, que estaba muerta, entonces, ¿habría tentativa o habría delito consumado de injuria? Oye,
Es interesante, no es interesante, pero pareciera que de acuerdo al artículo 449, pues habría un delito consumado de injuria, un delito consumado y por lo tanto, un delito consumado y por lo tanto se castigaría pues con base en el 400, injuria o de difamación, en el 442 o con el 444. Independientemente de que la persona pues entonces estuviera viva o estuviese muerta, el delito sería un delito consumado. Desde la óptica, insisto, del legislador, o sea, tal cual como lo está. Pero si no estuviera este artículo, yo creo que sería aplicable la misma regla que he señalado con relación al homicidio, que la persona tenía que ser castigada por tentativa y no por delito consumado. Miren, un último punto, y que me gustaría destacarlo, es el de si el delito de difamación o el delito de injuria admiten tentativa, si emiten tentativa, se emiten frustración. O sea, es el problema con relación al itercriminis de estos delitos. Miren, yo he dicho que son delitos que a mi manera de ver son delitos de mera actividad. Pero he dicho también que hay quienes consideran, por ejemplo como Strattenberg, que dicen que son delitos de resultado y que el resultado consistiría en el conocimiento de la especie difamatoria, por ejemplo en el delito de difamación, o en el conocimiento de la injuria, de la ofensa genérica en el caso del delito de injuria. Si el delito es de resultado, si lo entendemos un delito como un delito de resultado, pues pareciera entonces que no habría problema para distinguir la tentativa acabada de la tentativa inacabada. Es decir que habría un delito frustrado, por ejemplo, de difamación, si yo atribuyo el hecho entre un grupo de personas, un hecho particular, pero no llegó a tener conocimiento la víctima del hecho por una circunstancia independiente de su voluntad. El problema es que si no tuvo conocimiento de ella, pues entonces no podría ejercer la acción penal. O sea, es que es difícil realmente, la tesis de Strattenberg es de difícil admisibilidad. Yo creo que, como he dicho, que es un delito de mera actividad, el delito de difamación y el delito de injuria, al menos cuando son por medio de palabras, o sea, cuando son delitos cometidos por medio de la palabra oral, es decir, palabra verbal, pues en esos casos yo creo que estos delitos de mera actividad serían además delitos unisubsistentes, es decir, que se consuman en un solo acto y que por lo tanto no podría dividirse, fraccionarse el iter criminis de manera que de una forma jurídicamente relevante pudiera decirse, bueno, es que hubo un comienzo de ejecución del hecho y en virtud de ese comienzo de ejecución y no se logró no se logró ofender o no se logró imputar el hecho, la persona sería responsable a título de tentativa. O sea, yo creo que al ser delitos unisubsistentes, delitos que se consuman en un solo acto y que no puede fraccionarse desde un punto de vista jurídicamente relevante, los actos anteriores a ese acto que mediante el que se difama o se injuria a una persona, pues yo creo que estos delitos no admiten tentativa cuando son cometidos de manera verbal. O sea, cuando son cometidos de manera oral, de forma oral, no admitirán tentativa. O sea, no, pero es que yo me acerqué a la persona y cuando ya le iba a insultar, vino alguien y me pegó un golpe. Y eso es entonces una tentativa de injuria. ¿No? Yo creo que el hecho de acercarse a una persona, aunque uno conozca el plan, oye, no sé, es como un poco difícil decir, no, es que él se acercó a la persona y sin yo conocer su plan, entonces ya hay una tentativa de difamación. Mire, si uno asume una posición subjetivista, que no es la regla en la actualidad, si una posición subjetivista, quizás sí uno podría decir, bueno, fue una tentativa en la medida que yo pueda demostrar, era su plan acercarse a la persona para difamarla, o para ofenderla. Si uno puede de alguna manera es decir, demostrar que realmente ese era el plan, está demostrado el plan, bueno, uno podría decir hay tentativa desde una perspectiva subjetivista, pero si uno ve el asunto, por ejemplo, desde la óptica que la ven, no sé, autores como Roxin, como Jacobs,
que le dan un énfasis mayor al aspecto objetivo del hecho, sobre todo esto con base en la teoría de la imputación objetiva, ellos dirán que, por ejemplo, Jacobs diría que en un caso como este, pues una conducta socialmente adecuada, socialmente normal, acercarse a alguien, y que, o sea, cuando externamente la conducta no rebasa el riesgo permitido, por lo tanto no podría a la persona hacerse responsable del hecho. Ahora, si uno asume una posición pues más dirigida al aspecto subjetivo, pues entonces, claro, aquí sí tendríamos que decir que habría una tentativa, claro, siempre que pueda demostrarse que era el plan de la persona. Yo, no sé, yo lo veo un poco difícil el asunto. Yo tengo una posición subjetiva sobre el ilícito, o he venido asumiendo en los últimos tiempos una posición subjetiva, pero yo creo que, claro, que no podríamos llegar al punto de fraccionar, por lo menos me parece un poco difícil, de fraccionar hechos jurídicos, desde un punto de vista jurídicamente relevante, fraccionar hechos y castigarlos a título de tentativa, cuando ese hecho, desde el punto de vista objetivo, el punto de vista externo, el punto de vista visual, es un hecho totalmente adecuado, normal, o sea, que no genera de ninguna manera, es impensable que genere un peligro, un riesgo para el bien jurídico. De todas maneras, esto es un punto que debo investigar, o que debo tratar un poco más de detalle, pero porque bueno, esto forma parte, y lo digo de todas maneras a los fines de que se entienda un poco lo complejo que veo el asunto, porque yo he venido sosteniendo durante mucho tiempo pues una posición cercana al planteamiento funcionalista sistémico de Jacobs, y he asumido la teoría de la imputación objetiva de Jacobs, y mi tesis doctoral tuvo por ese camino. Pero claro, en la actualidad, bueno, ya he revisado he cuestionado algunas de las cosas que hice, de la teoría de imputación objetiva, que dice Jacobs, que dice Roxin sobre la imputación objetiva, y eso, bueno, me ha generado de alguna manera pues el volver a autores como Belzel y asumir la teoría del injusto personal, claro, tratándolo de hacer de una perspectiva un poco más moderna. Ahora, visto así, claro, por lo menos inicialmente cuando trato de resolver este problema, claro, primero me aferro al objetivo, pero después, si uno ve el asunto de la perspectiva subjetiva, esto podría evidentemente llegar a considerarse una tentativa, cuando una persona se acerca a otra y ya está a punto y sabemos que su plan era difamar o injuriar a la persona, y pues fue por una circunstancia independiente de su voluntad, no se produjo el resultado, no logró hacerlo. Entonces, claro, esto podría, desde un punto de vista subjetivista, considerarse una tentativa, aplicando la teoría individual objetiva sobre la tentativa, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo dejo en el aire. Lo dejo en el aire, a ustedes como estudiantes, se lo dejo en el aire, lo dejo planteado, en el sentido de que, bueno, de que estos delitos podrán admitir o no podrán admitir tentativa, dependiendo del punto de vista que se adopte. Desde un punto de vista objetivista, no admitirían tentativa, porque no se podría fraccionar, insisto, de una manera jurídicamente relevante el hecho. O sea, se consuma en un solo acto, y claro, los hechos anteriores serían hechos que podrían considerarse socialmente adecuados, hechos que no rebasan de riesgo permitido. Ahora, pero desde una perspectiva subjetivista, sí podría decirse que determinados actos anteriores podrían ser constitutivos de tentativa, siempre y cuando, de acuerdo al plan del autor, significasen un comenzar a ejecutar la conducta descrita en el verbo rector del tipo. Siempre quedará duda si realmente se puede comenzar a ejecutar algo que en un solo acto se realiza, pero bueno, el punto queda, repito, lo dejo a la reflexión. Ahora, en donde no habrá dudas de que sí deberá admitirse la tentativa, sea en la difamación o sea delito de injurias, será cuando sea por escrito, por medio de imágenes, dibujos, etcétera, etcétera. Claro, porque ya en estos casos el iter criminis es mucho más fácilmente fraccionable, y pudieran dividirse actos pues próximos o cercanos a la realización de la acción típica, que evidentemente podrían ser constitutivos de una tentativa inacabada o una tentativa propiamente dicha. Lo que yo creo, bueno, insisto, es que estos delitos
estos delitos, por lo menos siendo delitos de mera actividad, no admitirían frustración, delito frustrado, sino admitirían únicamente la tentativa inacabada o la tentativa propiamente dicha, señalada pues en el artículo 80 del Código Penal. Bueno, con esto concluimos entonces el tema de la difamación y la injuria, concluimos el tema de los delitos contra el honor, y bueno, ya próximamente seguiremos, bueno, con los delitos que tienen que ver con bienes jurídicos personalísimos.